Hermanos, bienvenidos. Estamos iniciando nuestro culto de hoy con una satisfacción muy grande. Estoy cansado por lo mucho que trabajó Juan y Tomás. Ellos se encargaron de repartir las cajas, yo estuve con conductor solamente y pudimos compartir todos los alimentos que compramos gracias a la ofrenda que nos enviaron. Entonces estamos muy agradecidos con el Señor. Llegamos a 18 hogares con los aportes que hicieron nuestros hermanos y amigos de nuestra congregación que nos enviaron para llegar a diferentes lugares. Y da mucha satisfacción cuando uno ve familias o hogares que están muy desposeídos de recursos y llegar con una ofrenda y desearles bendiciones. Nos dio mucha alegría poder hacerlo, así que nuevamente lo he hecho todos estos días. Les agradezco a todos ustedes que nos ayudaron a hacer este trabajo. Y ciertamente Dios es el que recompensa lo que se da con el corazón. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este lindo trabajo que pudimos realizar hoy día. Le vamos a estar enviando algunas fotos del trabajo que se hizo a todos los que están en nuestro grupo de Facebook de la congregación y otros amigos. Vamos a tratar de enviarle algunas fotos del trabajo hecho para que ustedes puedan alegrarse junto con nosotros. Así que oremos. Señor, estamos muy agradecidos por tu misericordia. Sin duda, si hay algo que mueve nuestros corazones cuando podemos dar una mano a alguna persona, a alguna familia necesitada. Y queremos que tú bendigas todos los hogares donde van a llegar los alimentos, donde han llegado, y que tú multipliques, Señor, en cada uno de los hogares de nuestros hermanos los aportes que fueron dados con tanto amor. Enséñanos siempre, Señor, a ser agradecidos por todas tus bendiciones y a reconocer que de ti viene todo lo bueno. Pedimos tu bendición por todo lo que nos has dado y por este día que hemos podido cumplir nuestro compromiso. Te damos nuestra gratitud y asístenos con tu Espíritu Santo para compartir la palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, podemos decir misión cumplida. Quedó una cajita que se debe entregar, porque íbamos a entregarla, pero la hermana que tenía que recibirla no estaba en su casa, estaba justamente cuidando a sus papás, me parece. Pero esperamos mañana hacerla llegar y ahí terminaríamos con nuestra labor que comprometimos. Nos hemos esforzado en nuestra congregación siempre a tratar de cumplir nuestros compromisos. Dijimos que el 31 tenía que estar todo finiquitado, hoy día es 31, está todo listo. Y por supuesto todo lo que se hizo, se realizó. Agradezco a los hermanos que estuvieron involucrados en este proyecto y que nos ofrendaron, que colaboraron, que cotizaron, que nos mostraron las mejores condiciones, donde teníamos mayores descuentos, porque también hay que administrar bien los recursos que llegan. Pero estoy muy feliz porque dijimos que el 31 hacíamos esta pega y lo hicimos con la ayuda del Señor. Y alabamos al Señor por todas esas misericordias y estamos por ese lado muy contentos con todo. Quiero compartir una palabra que en sí misma es muy hermosa. A veces no se conoce un poquito el contexto, pero yo voy a tratar de dar una vueltecita al contexto. ¿En qué contexto el profeta Habacuc dice esta expresión? Pero es una expresión que siempre los hermanos recurren a ella. Y es hermosa en sí. Para eso yo quiero que busque el libro de Habacuc. Es uno de los libros de los profetas menores. Son 12 profetas pequeñitos que están antes del Nuevo Testamento. Están en el Antiguo Testamento, pero son los que están justo antes del Nuevo Testamento. Habacuc, entonces, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, que es una palabra hermosa. Pero queremos darle una vuelta respecto a por qué el profeta dice esto. Dice así Habacuc, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es palabra del Señor. Mire qué linda expresión del profeta Habacuc. La verdad es que este profeta es como... bueno, aquí se me va a caer el carnet sin misericordia. No sé cuántos de ustedes vieron Blancanieves y los 7 enanitos. Había un enanito que era el enanito gruñón. Entonces, este profeta es como el enanito gruñón. Es un profeta que le pregunta a Dios, lo interroga, cuestiona a Dios en muchas cosas. Hay muchas personas que de repente cuestionan a Dios. Nosotros mismos, yo mismo he cuestionado a Dios tantas veces. Y Dios ha sido tan paciente y tan misericordioso. Cuando cuestionamos a Dios y le preguntamos tantas cosas a Dios,
A veces, ¿quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué te permite tal o cual cosa? La verdad es que Dios es un Dios que está por sobre nosotros y dice que nuestros pensamientos son tan bajos y los pensamientos de Dios son tan altos como la distancia entre el cielo y la tierra son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Entonces cuando hay personas que cuestionan a Dios, que cuestionan las decisiones de Dios, incluso a veces he conocido personas que toman como excusa los actos permisivos de Dios para decir, no, si Dios permite esto, yo no sigo un Dios que sea de esta manera. No sé, como una partícula puede ponerse a cuestionar un Dios todopoderoso. Sin duda Dios tiene motivos y razones para hacer todas las cosas. Cuando miramos a este profeta, Habacuc es un profeta que es un profeta del sur. Creo que lo mencionaron en alguna oportunidad. El reino de Israel, el pueblo de Israel se mantuvo, cuando llegó a Palestina, se mantuvo como un pueblo unido durante un sistema de gobierno que se llamaba el sistema de los jueces. Llegó Josué y se establecieron después los jueces, y estos eran como profetas, como ministros de Dios para ministrar al pueblo, y ellos gobernaban el pueblo por un tiempo. Y hay un proceso interesante que algún día podemos comentarlo. Pero luego de los jueces se estableció entonces en Israel lo que se llama la monarquía. Y vinieron los reyes en Israel. Y hubieron solamente 3 reyes que mantuvieron la unión de todo el pueblo de Israel. Que fue Saúl, que hablamos bastante de él, lo velamos hasta por la pared del frente, pobre Saúl, que perseguía a David, que era malo. Ese es Saúl, primer rey. Segundo rey, David, por supuesto. David. Y tercer rey, Salomón. Luego de Salomón, el pueblo de Israel se divide en 2 reinos. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Este profeta, llamado Habacuc, profetizó en el reino del sur. Y por supuesto hay un cuestionamiento del profeta. Entonces cuando se analiza el texto de este profeta del sur, él empieza preguntándole al Señor, Señor, si el pueblo si el reino de Judá, que es el reino del sur, se porta tan mal, si peca tanto, si es tan desobediente, si se ha apartado de ti, Señor, ¿cómo tú permites eso? Entonces el Señor le responde al profeta y dice, ok, estoy al tanto de lo que hace Judá, yo lo voy a disciplinar y voy a traer a Babilonia para que lo ponga en la línea. Voy a usar a Babilonia, voy a permitir que sea maltratado por Babilonia. Entonces cuando el Señor responde esta primera pregunta, este profeta que se parece al enanito gruñón vuelve a preguntarle al Señor y dice, Señor, pero ¿cómo tú vas a traer a los babilonios? Si los babilonios son peores que Judá, son peores que el reino de Judá. El Señor va a responderle, bueno, pero yo también voy a juzgar a los babilonios. Es decir, hace una cantidad de preguntas el profeta Habacuc cuestionando las decisiones de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar las decisiones de Dios? Hay decisiones de Dios que nos pueden gustar, otras que no nos pueden gustar. Pero lo que va a ser verdad por un tema de lógica mínima, que lo que Dios decida para nuestras vidas siempre va a ser mejor que lo que decíamos nosotros. Es obvio, si Él es Dios, si Él conoce el pasado, el presente y el futuro, si sabe lo que nos conviene. Hay muchas cosas que a veces Dios no permite y nosotros nos enojamos con Dios, cuántas veces hemos reclamado por las cosas que Dios nos impide de repente conseguir. Pero sin embargo tenemos que aprender a descansar en el Señor y entender que Dios siempre nos va a dar lo mejor, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Me ha tocado escuchar algunos sermones de cuando Moisés dice que está al borde de la tierra prometida, y el Señor lo llama a Moisés para conversar con él. Le dice, Moisés, te tengo una noticia que no sé si te va a gustar. Pasa a firmar tu sobre azul y a cobrar tu indemnización porque hasta aquí llegaste. ¿Sabe que Moisés, perdón, disculpen que justamente se interrumpió. Moisés, cuando uno observa a Moisés, está un hombre que está agobiado por la responsabilidad, está cansado. El Señor conoce el corazón de Moisés, es un hombre que hizo un esfuerzo enorme por traer al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. El Señor sabe que no está en condiciones de dirigir la conquista de Canaán. Entonces hace un cambio el Señor en el gobierno de Israel. El pueblo ha llegado al borde, están mirando desde la altura, el Señor le muestra a Moisés y le dice, esta es toda la tierra que van a conquistar, pero tú no lo vas a hacer. Voy a poner a otra persona en tu lugar y tu vida llegó hasta aquí. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo se habrá sentido Moisés? ¿Se habrá sentido bien? ¿Se habrá sentido mal? La verdad es que no tenemos ningún argumento para decir, se enojó Moisés. No, la Biblia no declara eso. Pero te puedo asegurar una cosa. Cuando Moisés partió a la eternidad y se encontró con el Señor,
estoy absolutamente seguro que no estuve enojado. Al contrario, yo creo que se veía muy así como, oh, Señor, al final ya había hecho tanta pega, ahora estoy descansando. Porque a veces no entendemos eso, no entendemos la perspectiva eterna. Dios tiene una perspectiva eterna. Y desde esa perspectiva Dios toma decisiones en nuestro beneficio y para nuestra bendición. Y nosotros no lo entendemos. Habacuc es un personaje que tiene esa característica. Él hace una pregunta y otra pregunta y otra pregunta cuestionando a Dios. Entonces llega un momento que después de tantas preguntas como que definitivamente se rinde. Y no hay nada mejor que rendirse delante del Señor. Porque uno cuando pregunta es porque está, no tiene claro, no tiene mucho, no le hace sentido algunas cosas. Yo sé que los hermanos de mi iglesia conocen mi testimonio cuando estuve muy enfermo. Pero voy a contarlo brevemente para aquellas personas que no me conocen. Yo tuve una enfermedad grave cuando tenía 48 años, un jovencito, imagínense. Estábamos partiendo con nuestra congregación. Y estuve con una pancreatitis muy grave, estuve con riesgo de fallecer. Y eso no es que me lo hayan dicho, sino que yo escuchaba a los doctores. Yo escuchaba a los doctores que decían, ¿qué vamos a hacer con este flaco? Se nos está muriendo. Eso decían los médicos delante mío. Y yo estaba en un estado semi-inconsciente, de repente estaba consciente, de repente no, de repente estaba en un sueño profundo, pero yo escuchaba. Y mientras más me iba enfermando y más mal me sentía, yo me hacía preguntas. Habíamos partido con nuestra congregación hacía poco, teníamos muchos planes, muchos sueños, y yo decía, Señor, ¿para qué partí con la iglesia? ¿Para qué fundé un ministerio si ahora mi vida se acaba, no voy a seguir? Y me cuestionaba. Con la idea absurda de que a lo mejor si yo no estaba, a lo mejor la obra se podía tener. Qué idea más absurda. La obra del Señor. Y si yo no estoy, Dios va a poner a otro. Eso es todo lo que va a pasar. Pero la obra de Dios nunca se va a detener porque es de Él. Es de Él. Entonces yo ahí estaba en la cama del hospital Higuera y algún día me voy a extender más en ese testimonio. Viví situaciones espirituales muy poderosas, muy potentes en ese lugar. Yo sé que, a ver, algunas personas, la Biblia dice, no es que algunas personas, la Biblia dice que las cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que de repente en momentos de mucha fiebre, de mucho malestar, como no tenía fuerzas ni para hablar, yo comenzaba a decir, Señor, hace tanta calor, necesito que sople una brisa, que se calme. Y soplaba, hermano. Yo sentía entrar el aire fresco. Te prometo que yo te respeto si tú no crees que un Dios puede responder una cosa tan concreta como que te mande aire fresco. Pero yo en mi cama sentía como se movían las cortinas y entraba un aire fresco a la habitación, a la sala donde estábamos en el hospital, porque yo estaba hospitalizado, no clinicizado. Entonces, y entraba y traía una tranquilidad a mi corazón tan grande. Entonces, viví muchas experiencias de ese tipo, pero sin duda me hice muchas preguntas. Y yo recuerdo, pero absolutamente claro, a pesar de mi estado de conciencia y inconsciencia, que el día que estuve más grave fue el día que simplemente, tal como este profeta, aprendí a rendirme delante del Señor. Yo no entendía por qué estaba tan enfermo, por qué había llegado a ese estado, qué iba a pasar con mi familia. Recuerdo haber orado al Señor y decirle, Señor, eh, que, si yo me muero, ¿qué va a ser de mi hijo? Ninguno ha ido a la universidad. No voy a poder abrazar a mí. Nunca voy a conocer un nieto. Nunca voy a poder abrazarlo. Ahora tengo dos y uno en camino. Que ese va a estar cerca mío siempre, no tener que viajar tanto. Y los extraño mucho, pero mira cómo ha pasado el tiempo y Dios me concedió esas bendiciones. Entonces siento que Dios fue muy misericordioso, porque ¿quién soy yo para preguntarle a Dios? Si al final, si Dios quería sacarme de la vida, me sacaba, si Él es el Señor y yo le pertenezco, soy su siervo. Pero uno se hacía preguntas. Y recuerdo que la noche que estaba más grave, aprendí a ceder. Y aprendí a ceder y a rendirme porque me acordaba de las clases de teología, cuando aprendíamos sobre sectas o sobre otras religiones. Y hay religiones orientales donde se usan unas expresiones que se denominan mantras. Y los mantras son ciertas oraciones que la gente repite. Yo sé que tú has visto a estos chicos de Hare Krishna que andan con la cabeza rapada, con un pintado naranjo, con sus tenías, y que ellos repiten y cantan. Son verdaderos mantras, son oraciones repetitivas. Entonces yo decía, si esa gente adora a dioses hechos de mano de hombre, que como dice el Salmo 115, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Entonces decía yo, si ellos repiten y repiten algo para esos dioses hechos de madera o de metal, entonces decía yo, ¿cómo yo no voy a adorar al Señor? Entonces comencé, me acuerdo, porque no tenía fuerza, me acuerdo, para hablar.
se me secaba la boca y todo. En mi mente comencé entonces a declarar el poder del Señor. Y decía, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres el Señor, tú eres el dueño de mi vida. Y si yo esta noche parto, Señor, no quiero irme enojado, porque tú eres el Señor de mi vida. Y entonces yo le digo siempre a los hermanos, usé el sagrado derecho al pataleo con el Señor, y ahí le dije al Señor, y si muero, Señor, la única pena que tengo es que mis hijos todavía ninguno va a la universidad, ninguno es profesional. Dejaría sola a mi esposa, y eso me da mucha pena, y no haber conocido nunca a alguna de mis nietas. Me dormí, y en esa noche supone que iba a ser la peor noche, porque iban a hacer unos exámenes, y al otro día, en forma extraordinaria, la temperatura había pasado. Pero, ¿sabes? Yo siento que hubo un tema espiritual ahí. Un tema como el tema de Habacuc. De rendirse con Dios. De aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuán difícil nos es aceptar la voluntad de Dios? ¿Cuán difícil es cuando Dios te niega algo? O te separa de algo. O te aleja de algo que a lo mejor para ti es valioso. ¿Cuántas veces hemos tenido una situación económica ventajosa y a lo mejor se perdió, se arruinó? Y nosotros peleamos tanto. Sí, los que han estado participando de mi canal YouTube, perdón. Cuando hablábamos de David y cuando hablábamos de Saúl, entonces poníamos algunos ejemplos de eso, de cosas que Saúl sentía que había perdido y se sentía envidioso de David y estaba enojado. Entonces, y enojado, en vez de acercarse a Dios, se apartaba cada vez más del Señor. A veces nos enojamos con el Señor. Yo no sé si a ti te ha pasado que alguna vez te has enojado con el Señor, porque a lo mejor partió un ser querido. A mí me toca a veces ministrar a muchas personas que les cuesta mucho soltar a alguien que está partiendo. Y eso hace que como que se prolongue más este estado de final de un ser humano que no puede partir a la eternidad. Porque hay afectos que nos amarran en este mundo, cuando nosotros debiéramos entender que las personas que amamos y que no queremos que partan a la eternidad en el fondo, a veces ya han cumplido su ciclo en este lugar. Y no solo estamos nosotros, están otros que ya partieron y que lo están esperando. Entonces, hay cosas por las que nosotros les reclamamos a Dios. Frente a eso, nosotros debiéramos decir, Señor, enséñame a ser un hombre o una mujer que siempre me sujete a tu voluntad. Y que acepte con resignación las cosas que a mí a lo mejor me hacen sentir pena o tristeza, y con mucha alegría aquellas cosas que tú permites para mi vida, que son una bendición. Sujetarnos a la voluntad de Dios es un tema extremadamente importante. Por eso, cuando los hermanos citan este texto así y lo lanzan, nomás como si fuera una cosa tan... No, momento. Esto tiene un contexto hermenéutico. Esto tiene un significado de interpretación. Este hombre es un hombre que pregunta, se siente incómodo, se siente molesto, se siente enojado con Dios. Hasta que un momento que dice, Señor, perdón, tú tienes la razón. Podríamos mencionar muchos ejemplos. Otro personaje famoso que también sufrió mucho porque se enfermó y discutió con Dios. Y el Señor le hizo, ya, ¿te puedo hacer una pregunta? Déjame preguntar. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? ¿Estabas tú para aconsejarme? ¿O dónde estabas tú cuando yo creé el universo y las estrellas? Cuando le di nombre a las estrellas del cielo, ¿estabas ahí tú para aconsejarme? Entonces ahí este hombre dice, no, Señor, perdón, no debía haber cuestionado nada de lo que tú decías. Es complicado cuestionar a Dios. No resulta muy conveniente pelear con Dios. Primero, porque Dios tiene una perspectiva de nuestra vida que no es solo lo que estamos viendo nosotros, está viendo también el futuro. Segundo, porque Dios es omnisciente, es todopoderoso, Él creó el universo, Él sabe todas las cosas. Entonces, si a eso le sumamos que Él es nuestro Padre, y que nosotros creemos que es un Padre bueno, misericordioso, que es amor, no es que tenga amor, Dios es amor. Entonces debemos asumir que cada decisión que Él tome para nuestra vida, entonces es la mejor decisión. Entendiendo esta discusión de Habacuc, entendiendo el sentimiento de frustración de Habacuc, entendiendo que Habacuc hace preguntas enojado, entendiendo que Habacuc está desconforme con lo que Dios se supone que va a hacer. Entonces ahora sí podemos entender que en un momento Habacuc diga, Señor, está bien, Señor, yo estoy equivocado. Y ahora sí podemos volver a leer Habacuc capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Ya no está enojado, ya no está molesto porque Dios va a traer a los babilonios, ya no está enojado porque Judá peca permanentemente con Dios, sino que se rinde
a la peor circunstancia. Y ahí es donde sale esta expresión que hemos leído, que dice, aunque la higuera no florezca. Observa que todo lo que menciona aquí el profeta son los frutos, son los ganados de Israel, toda la ventaja, la bendición y la economía de Israel está representada en esta oración. Cuando él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Mira, tenemos la higuera, tenemos los higos, tenemos la uva, tenemos las aceitunas, tenemos el aceite, y y los labrados no den mantenimiento. Aunque trabajemos la tierra y no haya producto, y las ovejas sean quitadas de la majada. Mira qué importante la oveja para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un país, un pueblo absolutamente de pastores, de gente que mantenía el ganado. Aunque no hayan ovejas y no haya vacas en los corrales. Con todo dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una declaración de absoluta dependencia del Señor. Aunque todo sea contrario, aunque digan que no tengo pega, aunque digan que estoy enfermo, mi azúcar ha estado horrible, tengo que ir seguramente los médicos me van a dar insulina. Vamos allá, sea lo que Dios sea. Sabes que es natural que cuando uno pasa esa situación dice, ay, ¿por qué? Pero frente al por qué tenemos que aprender a tomar la actitud de Habacuc y decir, Señor, a pesar de que esté todo en contra, sigo confiando, sigo alegrándome en tu misericordia, sigo confiando que tú eres un Dios bueno, sigo esperando esa puertecita que se va a abrir para resolver mi situación. Y como dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Será posible que nos alegremos en medio de la prueba? Esa noche que yo les cuento que pensaba que estaba peor, entonces hay que decir, Señor, te alabo, te bendigo. Y si tú quieres llevarme, Señor, ok, tú eres el Señor. Y no quiero partir enojado, Señor, porque tú eres el dueño de mi vida. Todo el tesoro que tengo es mi familia y está en tus manos. Y si yo me fuera, Señor, sé que tú eres un Dios de misericordia, que tú lo vas a sostener, que tú lo vas a cuidar, que tú vas a proveer, que tú vas a cuidar tu obra. Y aprendí a entregar y a delegar y a soltar todas las cosas que tenía en el corazón. Y comencé a adorar al Señor en la hospitalidad, y ahí el Señor tuvo misericordia. De ahí comenzó mi recuperación. Mira qué importante es soltar todo, dejar todo en las manos de Dios, depender absolutamente de Dios, depender de su voluntad y rendirse. Rendirse. Mira, en nuestra iglesia no acostumbramos a dar tres glorias a Dios. Es una costumbre muy dada dentro de las iglesias pentecostales. Pero cuando yo voy a una iglesia pentecostal, las doy con mucha alegría. Porque una vez un hermano pentecostal me dijo, pastor, damos tres gloria a Dios porque es como me rindo ante ti, Señor. Mira qué linda expresión. Rendido delante del Señor. Rendido lo que sea su voluntad. Rendido lo que sea su propósito. Es que yo tenía tanto apego, tenía tanto aprecio. Nos ha tocado de repente conocer personas que han perdido negocios, han perdido sociedades, han perdido proyectos y se quedan como amargados y como molestos con Dios. ¿Por qué no resultó? En vez de decir, Señor, ahí está, confío en ti, estás delante de tus manos, Señor, tú eres el Dios de la voluntad y tú haces como tú quieres. Nos cuesta un poco eso. Aceptar la voluntad de Dios y, como dice el profeta, alegrarnos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Puedes gozarte en medio de la adversidad. Te puedes gozar en medio de la tristeza. Te puedes gozar en medio de una pérdida importante. Y aprender por lo menos a tener la esperanza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Ese es el llamado de este profeta. En medio de la adversidad, cuando todo está en contra, cuando todos te dicen que resultó mal, cuando te dan malas noticias, aprende a decir, Señor, me sujeto a ti. Me rindo a ti, que se haga tu voluntad. Tú eres el Señor de mi vida. Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos bendice. Gracias por este profeta, Señor, que a pesar de cuestionar tantas cosas, al final levanta sus manos en rendición y dice, Señor, me gozo, me regocijo en tus decisiones para mi vida, porque lo que tú decidas para mí será lo mejor. Ayuda a mis hermanos y hermanas que a lo mejor están viviendo tiempos de adversidad, tiempos donde no hay ganado, donde no hay recursos, donde no hay cosas positivas, donde todo se ve negativo. Y como dice el profeta, aunque no haya ganado, aunque no haya oveja, aunque no haya vaca, ni haya producto de la tierra, aún así me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Enséñanos a tener esa actitud, Señor. Yo te pido por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que ven estos videos, ayúdanos a tener la fe para enfrentar la adversidad
con una sonrisa de esperanza en tu voluntad y en tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra que siempre nos bendice y que siempre trae un refrigerio a nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este día que ha sido un día de trabajo, de esfuerzo, pero de mucha satisfacción, mi aprecio, mi cariño, bendiciones a mis seres queridos, a mis bebés, que no sé cuánto más voy a volver, pero bueno, Dios sabrá todas las cosas. Y un beso enorme a todos mis hermanos y hermanas, a todos nuestros queridos líderes. Estoy orando por cada uno de ustedes. Están en mi corazón. Cuídense, pórtense bien. Ustedes saben a qué me refiero. Así que, por favor, queremos que estén bien y que el Señor cuide sus hogares. Con mi abrazo, con mi cariño y con mi decisión como pastor de esta congregación de seguir acompañándoles con la palabra, envío mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.